Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Gracias al favor de sus peticiones, vamos a hablar entonces de... Nos están llegando un cúmulo de preguntas, un cúmulo de noticias muy importantes a nivel periodístico que nos señalan algo sumamente alarmante. La primera de ellas, se anuncia por parte del Ejecutivo Federal que los hospitales de la Secretaría de Salud pasarán a formar parte del Seguro Social. Para mi juicio es algo sumamente delicado, sumamente preocupante, porque recordemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social solo sirve a los trabajadores que son derechohabientes y obviamente a sus beneficiarios. Si van a absorberse en el tema los hospitales de la Secretaría de Salud, no podemos nosotros tampoco olvidar que en un momento determinado es el Seguro Social quien está prestando el servicio a nivel local, a nivel región inclusive. ¿Por qué? Porque ahí no ha llegado en su momento la Secretaría de Salud. El beneficio se ha estado dando. Sin embargo, el hecho de cargarle ahora al Seguro Social eso, independientemente de que se anuncia que se va a incrementar el presupuesto del Seguro Social y demás, ese es algo muy importante, porque entonces sería una señal para estar haciendo un solo instituto. Al rato también va a decirse lo mismo del ISSSTE, y ya va a haber un instituto de seguridad enorme, mismo que va a tener una trascendencia sumamente compleja en nuestro país, ya que quien esté dirigiendo esa situación, obviamente que tiene un cúmulo de obligaciones más complejas que las que actualmente tienen cada uno de los directores que dirigen este tipo de situaciones, como son el director del IMSS, el director del ISSSTE, y en su caso el secretario de Salubridad. Esto a nosotros nos preocupa, ¿por qué? Porque estamos pagando de manera permanente y directa las cuotas obrero-patronales, y ello implica que las disposiciones que se hagan en materia de administración del Seguro Social como una entidad autónoma debe de formar parte de ese triunvirato que se encuentra precisamente definido en la ley. Los tres sectores: gobierno, trabajadores y patrones. Y si bien el que siempre aporta más es el patrón, no menos cierto es que los más afectados y más interesados son los trabajadores. Y no podemos hablar nosotros necesariamente de una solidaridad, debemos hablar nosotros de una objetividad. ¿Esto qué conlleva? ¿Qué nos está diciendo? Que evidentemente la administración de dichos hospitales, que inclusive se menciona la cantidad aproximada de 200 al final de este periodo sexenal, va a efectuarse de una manera paulatina. Entonces, ¿qué pasa con el INSABI? ¿Qué pasa con todas las figuras que se han creado en un momento determinado para fomentar la salud de los mexicanos? ¿Cuáles? Pues los que no son derechohabientes, integrantes de lo que son los dos institutos más importantes en este país, como es el IMSS y el ISSSTE. Eso es algo que nos alarma, insisto. ¿Qué va a pasar con los costos? ¿Se van a incrementar? Porque independientemente de que el gobierno diga vamos a incrementar el presupuesto, ¿hasta dónde? Recordemos nosotros los costos que en un momento dado tiene el Seguro Social. El mismo doctor que atiende enfermedad general puede atender en un momento determinado lo que son maternidades. Entonces ya son dos ramos de aseguramiento con un solo trabajador del Seguro Social, con un solo médico. Ni decir más en el tema de lo que es medicina del trabajo. En fin, todos los costos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a incrementar o no? Eso es algo muy riesgoso porque implicaría en un momento determinado un incremento posiblemente de cuotas o bien un problema muy grave en materia de financiamiento, que al final de cuentas puede estar, vamos a llamar, jalando recursos esas clínicas, esos hospitales. ¿Por qué? Porque no estaban contemplados. Recordemos que el Seguro Social crece por naturaleza simple y sencillamente del incremento de la población de trabajadores. Y así lo establece desde su nacimiento, es un fomento natural. Obviamente que si somos 10 trabajadores afiliados, tenemos una clínica, si ya somos 200, si somos 1000, etcétera, se va incrementando, va subiendo los niveles. Recordemos primer nivel, segundo y tercero. Primer nivel, unidades de medicina familiar. Segundo nivel, hospitales generales de zona. Tercer nivel, centros médicos nacionales. De tal suerte que ahorita se incrementan esa situación con clínicas que quizás en un momento determinado, si se dedicaran a poderlas administrar, cuidar y proteger y sobre todo cubrir los gastos que sean inherentes, no estarían en problemadas como ahora. Yo me imagino que va por ahí la cuestión. El otro tema ya es de carácter más delicado. El decir que va a cubrir a la población abierta, etcétera, etcétera. Esto lo hemos visto desde hace mucho tiempo, cuando de una manera
vamos a llamarle muy sencilla, se dice que el Seguro Social absorba. Yo recuerdo por ahí el presidente de la Madrid cuando emitió un acuerdo en el cual se establecía ese famoso servicio de primeros auxilios, de prestaciones médicas en especie en cualquiera de las instituciones de seguro y de seguridad social. ¿A qué me refiero? Me refiero básicamente a que sin ser derechohabiente podrían atenderse a quien ingresara en sus servicios de urgencias. Eso fue en su momento. Ha ido evolucionando, se ha ido restringiendo. Una de las quejas más grandes del Seguro Social concretamente es el alto costo que tiene en el ramo de enfermedades y maternidad. Entonces, si vamos nosotros a considerar eso, ¿qué va a pasar entonces con las cuotas que a la fecha se estén pagando? Entonces, es una nota muy delicada, muy compleja, que debemos de analizarla de manera sumamente cuidadosa, sobre todo buscando, insisto, un tema de objetividad. Al margen de la cuestión política y demás, recordemos que el Seguro Social se mantiene con las cuotas, no con la política, y eso es algo muy importante que debemos nosotros de cuidar, y sobre todo que los verdaderos involucrados tengan una voz y un voto en un momento determinado a favor o en contra de lo que se esté manejando, de lo que se esté proponiendo, porque entonces ¿dónde quedaría la autonomía? Ese es algo muy delicado. Otra nota también periodística muy delicada que estamos viendo nosotros es la controversia que se está generando por el criterio de la Corte del famoso tope de las 10 veces del salario mínimo para efectos de las pensiones, y que a raíz de la existencia de las UMAS se determina que va a ser un tope de 10 UMAS. La situación es muy simple. Para el que sabe de pensiones no tiene problema. Para el que no sabe de pensiones y se está alarmando, y me refiero a esos asesores que dicen que saben de pensiones, obviamente que pueden alertar a la población, pueden hacer una situación muy particular de alarma, cuando en realidad los resultados naturales que se generan a través de una pensión son muy claros, muy definidos por la misma ley. Esto conlleva evidentemente una situación muy particular, y recordemos que ya desde hace ya algunos sexenios ha habido ese incremento de inquietudes de cuánto es, cómo es y para qué es, y sobre todo la gente que no conoce ha promovido inclusive medios de defensa que son muy complejos en un momento determinado y que en nada les ha favorecido, sino por el contrario ha incrementado las dudas y criterios, en donde, recuerden ustedes, tuvo que salir inclusive el Ejecutivo Federal en su momento a aclarar esta situación. Esto es algo sumamente desagradable, sumamente complejo, porque entonces quiere decir que las normas no son complejas, o sí son complejas, son entendibles o no, y esto conlleva que la población, obviamente, que esté completamente desorientada, y más aún cuando hay quien da una asesoría en un momento determinado completamente equivocada. Como siempre, les fomentamos nosotros el cumplimiento de la ley. Seguimos con las notas. Hay notas también muy complejas, muy complicadas. Las seguiremos viendo en el siguiente programa. Por hoy ya sabes, si te gustó, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita te avisa cuando tengamos material. Y nos vemos en la que sigue.